Bienvenidos, bienvenidas a Sendas de Armonía. Hemos creado este espacio de entrevistas para explorar los diversos oficios y prácticas que nos brindan bienestar desde diferentes rincones del mundo. En cada conversación descubriremos experiencias únicas que nos invitan a conectar con nuestro equilibrio y autenticidad. A través de la escucha profunda conoceremos herramientas valiosas para cultivar una vida más plena. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, donde cada historia tiene el poder de inspirar tu propio camino hacia el bienestar. Saludos, querida comunidad. El día de hoy nos encontramos en el espacio Escucha Profunda, entrevistas para conocer sobre oficios y actividades de personas que nos brindan bienestar en nuestra vida. El día de hoy tenemos esta invitada especial desde Colombia que se va a presentar. Bienvenida, querida. Hola, Jime, buen día con todos. Soy Paula Guerrero de la ciudad de Pasto, de Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, vamos a empezar conociéndote primero para todas las personas que nos van a estar escuchando. Cuéntanos de ti, ya nos dijiste desde dónde nos estás hablando, qué es de tu vida y cuál ha sido tu formación antes de ingresar de lleno en cuál es tu oficio. Tus múltiples oficios, pero vamos a hablar hoy de un solo oficio. Bueno, yo soy de profesión ecóloga, Ujú. pero más que ello me reconozco como una caminante de bosques, de selvas, ríos, montañas, y en esos caminos pues también ha sido como un conocer a comunidades y diferentes culturas. En el transcurso de mi vida, bueno, me he dedicado a la botánica y en esta ocasión les vamos a hablar de mi otro oficio que es ejercer el rol de partera y de dula. Este rol lo vengo ejerciendo ya hace 11 años. Hace 11 años empecé como dula y hace 7 años incursioné en el mundo de la partería. Esa es como esas son mis dos campos de acción. Ujú. Muchas gracias, Paula. Antes de continuar, porque no, capaz no todos conocemos, cuéntanos qué significa esto de ecóloga. Bueno, está muy relacionado con conocer como a profundidad los sistemas, como cómo funcionan los sistemas y las dinámicas dentro de los ecosistemas naturales. Entonces, dentro de la ecología es como estudiar la casa donde vivimos, ¿sí? El planeta Tierra, los ecosistemas. Pero también en el caso, por ejemplo, de la partería, yo lo siento como la ecología femenina, conocer el cuerpo femenino, este nido, este templo femenino, el funcionamiento puntualmente en el ciclo o en el proceso de la gestación y el parto. Ujú. Ah, qué bonito. Y ahora cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a ser dula y a ser partera y qué es para ti eso? Porque si bien es cierto en algunos ámbitos y cada vez está más difundido lo de la dula, y bueno, para las personas que han sido acompañadas antes, lo que es una partera, pero sí sería importante primero como enfocar y saber qué es eso para ti, para de ahí saber cómo lo ejerces tú. Ujú. Bueno, ¿cómo incursioné en este camino? En realidad ha sido como un camino muy personal. Ujú. Para mí, desde que era adolescente, desde que fui adolescente, el tema de la menstruación siempre me generó mucha curiosidad, como fue un estudio sobre mi cuerpo, sobre mi ritmo, conocerlo a profundidad, amarlo y llevarlo de la manera más consciente posible. Eso fue como un proceso muy instintivo, muy orgánico, Ujú. que con el tiempo fui conociendo a más mujeres que de la misma manera iban caminando a través de su propio cuerpo. Entonces, esto me fue acercando como al tema de la partería, aunque el tema de la partería también me llamaba mucho la atención como desde el punto de vista más antropológico, por decirlo así. Sin embargo,
Sí, fue como un proceso también muy personal con el tema de la maternidad. Eh, y esto me fue llevando a acercarme a este momento y a este ciclo de las mujeres, ¿sí? El tema de la gestación. Y ahí empecé como dula, empecé acompañando como los procesos de gestación principalmente. Y con el tiempo me di cuenta que había una necesidad profunda en las ciudades. Yo vivo en ciudad, porque, bueno, sucede también en Ecuador, ¿no? Hay más parteras rurales, hay más parteras que están dentro de comunidades indígenas, dentro de comunidades étnicas, pero ¿qué pasa con las mujeres citadinas que quieren o queremos parir en casa? ¿Sí? Siento que ahí hay un vacío muy grande en muchos países porque se ha contemplado más a profundidad y con más seriedad. Y está muy bien reconocer el rol que se ha venido ejerciendo desde siempre en las comunidades étnicas. Sin embargo, sentí que a muchas de las mujeres que yo acompañaba como dula Ujú. sentían una necesidad profunda de sentir la cercanía de una partera, de alguien que asista el momento del nacimiento en las ciudades, y al menos aquí en Pasto hasta ese entonces no había alguien que acompañe aquí en la ciudad. Ahora hay más parteras urbanas y es maravilloso, ¿sí? Que cada vez la comunidad se extienda más porque cada vez más mujeres van a tener como ese acompañamiento y ese sostén. Fue así como pues me fui acercando al rol de dula y también al rol de partera. Ujú. Qué interesante lo que cuentas, Pau. Mira, ahí me surge una pregunta y me gustaría saber como tu opinión, porque si bien es cierto, en el último tiempo son las mujeres urbanas las que están teniendo ese llamado de volver a parir en casa. Aquí en Latinoamérica no es tanto a nivel histórico lo que se ha separado uno de la partera, porque ¿qué ha pasado? Puede ser que nuestras abuelas tuvieron oportunidad de estar con parteras, fueron nuestras madres las que pasaron al hospital y de ahí nuestras generaciones nuevamente están volviendo a la de la partería, no lo que ha sucedido en Estados Unidos, que han sido décadas, y en Europa siglos de volver nuevamente a esta memoria tan ancestral. Pero ahí surge una disyuntiva que en cambio a nivel de ministerio, a nivel de leyes, son a las mujeres indígenas ahora a las que se les exige que vayan en cambio al hospital y a ellas se les está exigiendo que no tengan el contacto con la partera, o sea, más bien la partera pasa a ser como la dula y se les incita a que vayan a parir al hospital y que por no tener acceso al hospital es que está habiendo un montón de complicaciones en el parto. Esa pregunta me surge ahorita antes de continuar. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira que sí, o sea, en realidad, al menos en estos países andinos, creo que tenemos como esa cercanía y ese privilegio de que de alguna manera estamos muy, muy cercanas todavía al parto natural. Y es así, o sea, si uno le pregunta a personas de nuestras edades, en realidad solo ha habido una generación que ha, como de, digo yo, como de esa columna vertebral de mujeres, como de ese linaje directo, que ha ido a parir a hospital. Sí, nuestras abuelas parieron en casa y parieron 5, 6, 8 hijos, ¿cierto? Nuestras mamás ya fueron a hospital. Y en la actualidad, claro, o sea, siento que Colombia también es un país que si bien en este momento tenemos una ley que protege de alguna manera y salvaguarda el parto respetado, todavía socialmente no está reconocido, ¿sí? Hay muchos miedos, hay muchos temores y también hay ciertos vacíos jurídicos, porque de alguna manera el parto en casa, si bien no está prohibido, tampoco está respaldado. Entonces, siempre hay ahí como unos puntos de quiebre y unos puntos ahí de convergencia
que son fuertes. Y creo que esto sucede tanto en Colombia como en Ecuador también. Eh, y esto que tú mencionas es importante, ¿no? Y es fuerte, porque aquí en Colombia, por ejemplo, hay algo que es muy fuerte y es que la tasa de cesáreas innecesarias es muy grande, es muy alto, ¿sí? Entonces, no solamente se incentiva a las mujeres que vayan a hospital, incluso indígenas o citadinas, ¿no? Sino que se incita mucho a que las mujeres eviten el dolor, ¿sí? Y que lo eviten y que se acojan a una cesárea. Entonces, la cantidad de cesáreas programadas es alarmante. Ujú, ujú. Sí, y también reflexionar sobre lo contrario, ¿no? Que a veces uno puede tener esa ilusión de querer parir en casa, de querer parir en agua o de parir en medio del bosque, pero siempre es necesario esa escucha de saber qué es lo que está necesitando el parto, porque alguna vez tú también me comentaste que a una mujer se le invitó al hospital porque estaba teniendo riesgos y de ahí hubo una complicación en el parto, a pesar de que había una partera y todo. Entonces, aquí no es que se va por una línea o por la otra, o que solo la partera o que solo el hospital, sino aquí tenemos una visión integral en la cual se vela por una escucha profunda del cuerpo, una escucha profunda de lo que está pasando en ese momento, que es lo que siento que hace la dula y la partera, para saber guiar tanto de la mejor forma, pero también ahí se respeta lo que desea la mamá, ¿no? Porque si la mamá no quiere ir al hospital o si, como me acuerdo también de un caso de una dula que nos comentó que la mamá era doctora, entonces que hicieron todo en la casa y que cuando ya estaba a punto de parir, la llevaron al hospital, pero hicieron como todo un ejercicio de película. Dijeron a todo mundo que pongan todo oscuro, a ella la cubrieron con mantas como para que no salga del trance y lo dijeron que era como una cuestión religiosa para no estarle diciendo que ella, porque en esa época o donde estaban no había esto del parto respetado. Entonces todos los médicos, todo en silencio, entonces nada de ruido, la cogieron en la sala de parto en el hospital y ella pudo tener un parto sin tanta intervención de estar junto con su dula. Dijo que la doctora sí se sintió como segura, o sea, hacerlo la mitad en una parte y la mitad en otra parte, esa fue su voluntad y así pudo tener un parto súper tranquilo y natural como ella lo había pedido. Entonces también ahí me surge esa otra pregunta, ¿no? Entre el deseo y lo que realmente está pasando, ¿no? ¿Qué fue Sí, eso? sabes que es bien importante que cuando, por lo general, yo hago un acompañamiento desde la gestación y también por experiencias propias, siempre tengo como el plan A y el plan B. Y siempre les digo a las chicas, no se casen con una idea, ¿sí? No se casen con una idea porque a veces hay chicas que dicen yo quiero en casa y no voy a hospital y a veces es necesario. Entonces siento que es importante no desconocer eh, como esas facultades y ese desarrollo científico que ha tenido también la ciencia, los hospitales, como un apoyo importante para salvar vidas, ¿no? Y para llevar ciertos procesos que sí requieren estar monitoreados, por ejemplo, o medicalizados. Entonces, siento que es un acto de una responsabilidad muy grande, pero debe haber una comprensión profunda de la mamá y también de la pareja, de que se va a respetar como su propósito, su idea principal, hablando en este caso, ¿no? Si es que quieren parir en casa, pero de que a veces pasa que el parto tiene alguna complicación o hay momentos de riesgo o ya es un tiempo exagerado en un trabajo de parto. Entonces es importante que estén como abiertos también
Y las parteras también, ¿no? A decir, es momento de salir de casa y de acudir a un centro médico, a un hospital. Entonces creo que ese es un punto bastante importante también, ¿no? Tener en cuenta como esa flexibilidad. Y bueno, y es que en realidad yo creo que este tema de los partos respetados, ¿sí? De los partos naturales, eh, yo me acerco mucho y trabajo mucho desde este pensamiento de Michel Odent, del parto mamiferizado. Yo le llamo el parto mamífero, le quito ese Adam. Y es importante que estos temas se pongan a la sociedad, así, sobre la mesa, que toda la sociedad pueda conversarlos y pueda sopesarlos y que en muchas instancias se conozca cuáles son los mitos, a veces, sí, como los mitos médicos que hay frente al parto en casa, pero también reconocer, ¿sí?, el valor que tiene la medicina, y también que la sociedad pueda poner en conversa sobre la importancia de retomar el parto natural y el parto respetado, ya sea en hospital o en casa, Ujú. ¿sí? Pero que sea un momento de verdad sagrado que en cualquier instancia se pueda ver así, se pueda respetar los ritmos del cuerpo de la madre, que tanto el tuyo como el mío y de quienes nos escuchan, pues los ritmos son totalmente diferentes. Entonces, eso es importante y es importante que la sociedad reconozca justamente esto que dice Michelle Odent, que es que en el momento en que se empiecen a tener más partos respetados, algo va a cambiar en la sociedad, algo va a cambiar en la humanidad. Claro. Eso me parece súper importante tomar en cuenta para quienes nos escuchan. Parto respetado no significa solo dar a luz en casa, sino saber respetar esos tiempos, ya sea en el hospital, ya sea en la casa, ya sea en el mar, en la laguna, donde te haya cogido el parto, y saber escuchar ese sentir orgánico, mamífero que nos dice Pau, y hacerlo de forma respetada. Aquí en el Ecuador tenemos la ventaja de que hay ya algunos centros que practican el parto respetado. Uno de Mm. esos es el Centro Valdivia en la costa, que me parece un lugar súper bello, pero claro, ellos en este momento solo atienden partos de forma natural porque las cesáreas sí derivan ya a hospitales. Eso Claro. para tener claro. Y cuéntame, entonces, aquí se me viene como una reflexión. ¿Cuál es el rol que ejerce la dula y como acompañamiento? Y de ahí vamos a ver cuál es el rol que ejerce la partera para ver la diferencia, porque a veces no se sabe y se confunde. Ujú. Ujú. Sí, es verdad. A veces se piensa que la dula es partera, ¿no? Ujú. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba en este camino de dula, a veces, claro, me pedían que acompañe el parto. Y pues yo les decía, es que no soy partera. Sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una dula está acompañando a la mamá no solo físicamente, sino durante el proceso de gestación, sino que también la acompaña emocionalmente, ¿sí? Espiritualmente, si se quiere ver así. Pero sabes que hay dulas que se especializan solamente en acompañar gestación. Hay otras que se especializan solo a acompañar el momento del parto, y ahora vemos la diferencia con la partera. Pero, y hay otras que se especializan solo en acompañar, son dulas de posparto. Y hay incluso dulas de duelo, ¿sí? Acompañan los duelos. Hay otras que de pronto trabajan varias de estas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno trabaja y cuando uno ejerce el rol de dula, eh, uno está acompañando y por lo general, si va a hacer un parto en casa, hay una partera y uno hace como el rol, por decirlo de manera occidental, como de asistente, ¿sí? Uno asiste a lo que requiere la partera y acompaña a la madre
sobre todo el acompañamiento principal es a la madre, ¿sí? A ayudar a sostenerla, a que lleve bien cada momento. Y las mamás suelen tener una confianza profunda en las dulas. Entonces creo que esa dupla ahí de confianza hace que el trabajo de parto pues sea mucho más efectivo y mucho más llevadero para todos en el momento, para la mamá, para la pareja, para todos los que estén ahí acompañando, que por lo general es la pareja y la dula y partera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la partera tiene ya unos conocimientos más profundos y más puntuales, más detallados de asistir el momento del nacimiento, ¿sí? De, de asistir el alumbramiento de la placenta también y de entender un poco más a profundidad ese momento del parto en sí, porque el trabajo de parto puede ser de 2 días. Y a veces la partera dice, las parteras, sobre todo acá había una partera, o en un tiempo yo trabajaba también con una partera misa, que es muy conocida y muy querida, la mamá Agustina. Entonces decían, yo llego, por ejemplo, si ya empezó empezó el trabajo de parto, la partera dice, yo llego en unas 6 horas, porque conoce más o menos ya el ritmo frecuente, ¿sí? De las mujeres, sobre todo si ya han sido mamás o si es su primer hijo. Pero hay mamás que a la dula le dicen, ven desde el principio, acompáñame desde el principio, ¿sí? Entonces es un trabajo que de pronto, claro, se confunde porque a veces es una línea delgada, pero esa línea delgada es profunda. Entonces, creo que sí es importante que todos reconozcamos que el rol de la dula es muy diferente al rol de la partera y que quienes ejercemos los dos roles debemos aclarar con las parejas si solo te voy a acompañar como dula o te voy a acompañar como dula y partera, ¿sí? O solo como partera. Bueno, esto ya es como criterios personales. Yo prefiero no acompañar solo como partera y llegar en el momento del parto. Sí, para mí como un principio muy personal es haber hecho un proceso con la pareja o con la mamá para poder decidir tener un parto en casa. Y bueno, creo que cada partera trabaja de maneras muy diferentes, ¿no? Ujú, ujú. Claro. Ahorita mientras te escuchaba me surgía esta reflexión, ¿no? ¿Por qué surgió la dula en este último tiempo? Y de acuerdo a los estudios, la dula surge sobre todo en las ciudades, porque ya no está, ajá, porque ya no está cerca la hermana, la mamá, la Sí, hija, que era la que antes ejercía de dula, la que estaba dando la mano, la que preparaba el ambiente, y por eso surge la dula, ¿no? Y ujú, también hacen esa aclaración, que la dula no es tu amiga, no es tu tía, no es tu mamá, sino es la que te acompaña, que tiene conocimientos tanto científicos, médicos como ancestrales para poder, ujú. yo siento ahí, acompañar a la mujer a que despierte su propia sabiduría. Es ¿Por qué? eso. ¿Por qué? Porque yo siento en este último tiempo, a veces uno está tan delicada, ya sea en un momento de parto, ya sea en una situación riesgosa de salud, y pareciera que uno dejara de tener poder, dejara de tener conocimiento sobre sí misma y le otorga todo el poder al médico, ¿no? Y a veces Mm, el médico te guía por lugares donde uno no quiere ir y dice, no, yo no quiero operarme o no quiero hacer esto, pero dices, no, él tiene el conocimiento, él tiene el poder, entonces que lo haga, ¿no? Y de ahí mm. te dicen, bueno, hubo un error y tú dices, chuta, ¿y ahora cómo lo hago, no? Entonces, eso me parece bien vital, que la dula y la partera están para guiar, pero es la pareja, que en este caso ¿Quién decide? la mujer quien Mm. decide. Entonces, eso es bien Sí, importante. Ujú. Cuéntame, ¿qué te gustaría? sí. Bueno, es que creo que esto tiene que ver como el resurgimiento o de nombrar más bien, ¿no? Este rol creo que tiene que ver
con los cambios sociales, como las sociedades han ido evolucionando, bueno, cambiando más bien, sí, esta es la palabra, cambiando. Eh, Hace unos años atrás era común que sea la casa materna, ¿sí? Donde sus hijas van haciendo sus familias dentro de su casa. Entonces, como se paría en casa, había una partera o por lo general alguien de la casa ayudaba, asistía el parto, pero no solo el parto, sino también la gestación. Y las crianzas también eran un tanto comunitarias, ¿no? Eran bastante familiares. Entonces, esto pues cada vez se ha ido como disolviendo y ya es básicamente la pareja vive sola, ¿sí? Cuando ya se empiezan a formar las parejas, pues se van cada cual a su casa o a su apartamento y cada vez empieza como a distanciarse como de ese núcleo o de la casa materna, por decirlo así. Entonces, claro, cada vez hay más soledad en este proceso. Siento que antes había como un acompañamiento eh, natural, ¿sí? Ahí como orgánico, como dices tú, como de sus hermanas que ya parieron, o de su abuela, o de su tía, o eh, ahora cada vez esto es más distante, cada vez estamos como en nuestros pequeños núcleos familiares más aislados. Entonces, de alguna manera, los humanos hemos siempre buscado la compañía en estos momentos. Ahora, claro, hay diferentes, en cada cultura se maneja de una manera pues muy diferente, ¿no? Pero creo que de ahí es de donde se le da como esta relevancia a este rol de acompañar la gestación, de acompañar a la mamá, y que básicamente lo que hace sí la dula y la partera es como propiciar esa, ese reconocimiento de que el cuerpo es sabio, de que hay una sabiduría en lo femenino, una sabiduría bastante antigua, bastante salvaje también, ¿sí? Si nos reconocemos mamíferos. Entonces, creo que es como activar y despertar sí, esa sabiduría y ese es como, creo que es como dentro de todos eh, dentro de todos los, como te digo, como de los acompañamientos o no de los acompañamientos, sino más bien de todas las formas que hay de acompañar, creo que ese, en mi caso, es como el centro, ¿sí? De ahí se deriva todo lo demás, pero básicamente es como generarle a la mujer esa confianza en su cuerpo, de saber que su cuerpo tiene la sabiduría, que en su sangre está todo el saber y que creo yo lo que hay que trabajar mucho es la cabeza, ¿sí? Porque el cuerpo siento yo que tiene la memoria, tiene la confianza y es la cabeza, la razón, los miedos, ¿sí? Como socialmente hemos estado cubiertos, queramos o no, por ciertos paradigmas frente al parto. Entonces hay muchos miedos, hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres y creo yo que es eso lo que hay que trabajar más. Eh, yo les digo, el parto, el trabajo de parto, ya el parto en sí es un 50-50. El bebé está haciendo un 50% del trabajo, él también se impulsa y hace su trabajo, y la mamá el otro 50%. ¿Cuál es la ventaja del bebé? ¿Sí? Y la ventaja del bebé es que no tiene miedo. Él está como trabajando desde su corporalidad, su naturalidad, pero todavía no tiene nada de miedos en su cabeza, ni razones, ni y si pasa esto y si aquello, y si, bueno, mil razones. Entonces, creo que esa es la ventaja. Entonces, yo les incito mucho a las mamás, como en el último momento, ya en el último mes o en el último mes y medio de gestación,
ya no se informen, ¿sí? Porque ahora además hay una sobresaturación de información que también confunde, ¿sí? Que te saca de tu centro y no te deja como vislumbrar y reconocer esa mujer salvaje y esa mujer sabia que habita en cada una. ¿M? Entonces yo les digo, ya, por ejemplo, si yo empiezo a acompañar a una mujer desde los 6 meses, entonces hacemos, claro, un primer momento donde nos informamos, donde compartimos dudas, revisamos, vemos, pero a partir de un tiempo yo les digo, no más, ya, lo que fue, fue. Sí, o sea, como ya no veas más videos, ya no leas, ya si no te leíste el capítulo de la oxitocina, no importa, ¿sí? Pero ahora es el momento como de introspección, como de interiorizar y de reconocer el cuerpo y de sentirte salvaje y de reconocer esa sabiduría y de sentir como esa fuerza animal y natural que habita en cada una. Entonces, bueno, creo que es eso básicamente, ¿no? Es como sacar a flote, como la naturaleza, sacar a flote esa sabiduría. Bueno, estamos hablando aquí con Paula desde Pasto, Colombia, sobre su oficio de dula y de partera. Ahora para ya ir finalizando, me gustaría que nos digas de una manera como más resumida, ¿cuál sería el bienestar que genera este oficio, tu oficio? ¿Cuál sería el mensaje para quienes nos escuchan? Bueno, creo que este rol tiene como tiene como, mm, el bienestar está como en que las mujeres, ¿sí? Pueden ser las protagonistas de su parto, ya sea en casa o sea en hospital, ¿sí? Cuando las mamás van a ir a hospital, porque también, digamos que el número mayor de mujeres que acompaño deciden hacer su trabajo de parto en casa, pero ir a parir a hospital. Entonces yo les digo, ¿cómo no salirte de tu centro? ¿Sí? Porque en casa ha estado muy contenida, en su espacio, su energía, los que estamos acompañando estamos concentrados solo en ella, pero cuando va a hospital puede que la desequilibre un poco. Entonces, eh, yo les digo, bueno, el propósito es que llegues con esta misma confianza que estás en casa a hospital, ¿sí? Que nada te desconcentre, ni la luz blanca, ni el frío, ni las caras desconocidas. Entonces, creo que el mayor bienestar es, que es eso, ¿no? Generarles la confianza a las mujeres, como que ellas mismas descubran y vean que son capaces, que tienen la confianza, que su cuerpo puede. Y mm, eso se ve como reflejado en el bienestar familiar, ¿sí? Que vean a una mujer segura de su gestación, segura de su parto, segura de su cuerpo. Creo que genera un bienestar profundo y esto se ve también, es como un eco, ¿no? Eh, Esto socialmente hace mucho. Entonces creo que esa seguridad y esa confianza que se va creando como en el nido de la pareja, que la pareja ha construido, pues se ve también ampliamente como reflejado en la sociedad. Y es un bienestar que de pronto no es tan mencionado, ¿sí? Que de pronto no es tan todavía visibilizado, pero que creo que las mujeres que van a parir, ya sea en casa o en hospital, pero con una absoluta confianza y con una certeza de su cuerpo, mmm, creo que el bienestar solamente energético de eso es profundo, ¿no? Socialmente hablando también, así que creo que eh, estos momentos donde las mujeres se están abriendo nuevamente
a reconocer el parto como un momento sagrado en sus vidas, porque creo yo que hubo un momento en que, como dices tú, las mujeres entregaron esa confianza al médico, ¿sí? Y, y está bien que las mujeres recobren esa fuerza, esa confianza y que también en los centros médicos respeten eso, ¿no? Como que nadie está por encima de una mujer pariendo. Ujú, ujú. Muchas gracias, Paula. Ahorita lo que se me venía era como esa imagen que alguna vez yo tuve de mirar así como se nos ha pintado para las personas que son católicas este nacimiento de Jesús. Entonces siento que no fue solo para la Virgen, sino siento que es para todas las mujeres, ¿no? Que se abre un portal, que la mujer se abre como ese portal que baja esa luz que pasa por ti, por eso se llama dar a luz, no por algo tiene ese nombre y que traspasa por todo y de la manera como se recibe es como la vida se la cuida en todo el resto. Por eso Paula nos menciona de esta resonancia que hay en la sociedad. Por eso Michelle O'Dea plantea que con un parto respetado vamos a tener otro tipo de sociedad, menos violenta, sino más anclada al amor, al respeto, a la sutileza, al cuidado de la vida. Entonces, eso me parece bien bonito poder destacar. Muchas gracias, Paula, por este espacio. Hay muchas cosas más por hablar. Este ha sido un encuentro para poder conocer de tu oficio, para que más mujeres también sepan qué es esto de la dula a breves rasgos, esto de la partería y sobre todo que quede el mensaje que cada una tiene su sabiduría y que la pueda despertar para que pueda discernir y decidir desde esa confianza en ella qué es lo que necesita ella en ese momento. Eso. Así es, Jimé, muchas gracias a ti también por esta misión de visibilizar diferentes oficios que generan bienestar. Ujú. Muchas gracias, Pau, y gracias a todos. Nos vemos en una siguiente entrevista. Chao. Desde Sendas de Armonía agradecemos por tu escucha profunda, que este encuentro haya brindado bienestar a tu vida. Nos vemos en la siguiente entrevista.